llamo Elena Alfaro, tengo 43 años y dos niñas de 11 y 6 años. En el año 2012 inicié una campaña, una recogida de firmas en una plataforma de activismo llamada change.org para pedir a la Administración que regulara el tema de los libros de texto en los centros escolares sostenidos con fondos públicos. Lo que se pretendía era que se fomentara y que se estimulara la creación de bancos de libros y de sistemas de préstamos de libro gratuito a los niños, dado que el sistema que tenemos en España ha funcionado siempre muy mal y siempre en perjuicio de las familias que en una crisis como esta no han podido acceder en muchas ocasiones a comprar los libros de texto de sus hijos. España en esto es muy particular, realmente yo creo que es uno de los poquísimos países del mundo que tiene un sistema como el nuestro. No creo que yo conozca. Hace unos años creo que Portugal e Irlanda eran junto con España los únicos que cargaban el peso de la compra de los libros en las familias. Creo que ya Irlanda por lo menos tiene el sistema de reutilización de libros y creo que Portugal también. O sea, en ese sentido somos una excepción. En América, en Estados Unidos, el país más capitalista del mundo, los niños reciben los libros, incluso a veces dos juegos en algunos colegios, unos para tener en casa y otros para tener en la escuela. Y los reciben en préstamo con la obligación y el compromiso de cuidarlos y devolverlos al final del curso y se penaliza al que los destroza voluntariamente o los pierde por descuido, ha de pagarlos. Hoy he recibido una fotografía de los libros de texto de una pequeña amiga mía, que es una niña que se ha ido a vivir a Suiza, una española, y me han enviado las fotos de lo que son las guardas de dos de sus libros de texto, el de francés y el de matemáticas. Y bueno, pues me ha enternecido ver algo que nosotros plasmamos en un corto de animación que hicimos para dar difusión a la idea, que es una lista de nombres de niños con los años en los que reciben el libro, el año en el que lo entregan y el nombre del profesor que lo entrega. La lista, en uno de los dos libros, se remontaba al año 2002. Estamos hablando de Suiza, que probablemente no sé qué renta per cápita puede tener en comparación con España, pero vamos. Es decir, es un sistema absolutamente absurdo en cualquier aspecto. Es algo que hay que acabar de una vez por todas con ello y cambiarlo y cambiar el chip y cambiar la mentalidad. No puede ser un negocio y no puede ser un negocio de usar y tirar. El sistema funciona mal en todos los aspectos, no solamente en el económico, que es un drama para las familias, también en el sistema, en el aspecto pedagógico y en el ecológico. Y no podemos intentar empeñarnos en enseñar a los niños la importancia del reciclaje, de separar, de evitar la contaminación, de explicarles los riesgos. No podemos hacer eso y luego coger sus libros que los pinden y los tiremos a la basura. En fin, era un desastre, era un despilfarro de dinero, era un sufrimiento gratuito para muchísimas familias y muchos niños que pasaban vergüenza porque no podían llevar los libros al colegio, y eso es algo que me parece absolutamente inadmisible. Y al final ha llegado al Congreso de los Diputados a través de una proposición no de ley que presentó un grupo político, y UPyD, y que se ganó. En esa proposición no de ley se recogían 5 o 6 puntos, entre ellos pues que se fomentase la creación de los bancos de libros en los colegios, que los libros de texto no se pudieran cambiar durante un periodo de tiempo determinado, en fin, una serie de medidas. Una de ellas iba encaminada a hacer efectiva esta medida, que no quedara en agua de borrajas, y era la exigencia de la inclusión de lo recogido en esta proposición no de ley en la próxima Ley Orgánica de Educación, que se estaba a punto de aprobar en ese momento en el Congreso. Esta proposición se debatió y se aprobó en septiembre, un año después de haber iniciado la recogida de firmas. Ya tenía por entonces más de 300.000 firmas que lo sustentaban. Se incluyó en la ley, efectivamente, porque así se votó. Y ahora mismo hay una línea en la Ley Orgánica de Educación, en la LOMCE, que es la disposición adicional quinta, y que obliga a las administraciones a fomentar la creación de sistemas de préstamo gratuitos de libros de texto durante la etapa obligatoria. Esto, bueno, dentro del seno de la Conferencia Sectorial de Educación, es decir, en acuerdo con las distintas comunidades autónomas, que son las que en España tienen transferidas las competencias de educación. Ha sido tremendo. Yo cuando a principios de año me invitaron a dar una charla a unos alumnos en San Sebastián,
en Deusto, y eran yo quise contarles, no la iniciativa, que ya era pública y notoria, ya era muy fácil. Yo quería contarles lo que yo había aprendido y para entenderlo bien intenté buscar personas que hubieran hecho de alguna manera actos comparables en cuanto a que ellas mujeres cuya implicación, o sea, cuya causa no tenía nada que ver con ellas, ni con su vida laboral, ni con su vida familiar, no tenían ningún caso cercano que las afectara directamente. Les pregunté, las encontré varios casos, hablé con ellas y me pareció muy curioso, porque yo quería entenderme a través de sus vivencias. Era curioso porque encontré muchísimos puntos en común en todas las experiencias de este tipo, ¿no? Las dos te dicen bueno, me acuerdo de la fundadora de Juegaterapia, Mónica Esteban, que decía: yo creía que era feliz, pero realmente no tenía ni idea de lo feliz que se puede llegar a ser. Otra mujer, Gloria, muy grande, decía que ella lo que había sacado de esto, por lo que lo volvería a repetir, es porque por fin se siente que se puede morir con dignidad, ¿no? Que ha hecho lo que podía en este mundo y que lo ha hecho y ya está, ha hecho lo que tiene que hacer. Yo, sin llegar tan lejos, la verdad es que he aprendido tantísimo, he recibido tanto de tanta gente. He conocido a gente tan interesante, que sabe de tantas cosas. He visto que el mundo es como muy grande, ¿no? Hasta ahora era mucho más pequeñito. Y sobre todo, pues me he quitado de encima, al menos espero durante un tiempo, pues se lo comentaba a los alumnos de Deusto, yo me he quitado de encima la parábola de los talentos, ¿no? Que es algo que desde pequeña, bueno, si no la conocéis, habla sobre alguien que tiene miedo a arriesgarse, a poner en marcha, en funcionamiento, sus habilidades y sus dotes y sus capacidades, y ante el miedo de arriesgar, pues los esconde, los oculta, los talentos, ¿no? Y cuando termina los devuelve tal cual se los dieron, esperando que le felicitaran por haber sido prudente y haber sido tan conservador. Claro, se equivoca plenamente porque uno descubre con estas cosas. Yo en ese sentido siempre me sentí un poco como que me iban a regañar, ¿no? Porque sentía que había muchas cosas que cuando yo veía a mi alrededor que se podían cambiar, que se pueden hacer, y quizá nunca me había atrevido a dar un paso así, por miedo a, no sé, a equivocarte, a que te digan, a la publicidad. Y te das cuenta que realmente cuando una cosa merece la pena, tienes ilusión, la trabajas y crees en ella, te tienes que lanzar, porque la satisfacción es inmensa. Te equivoques o no, aprenderás infinito. Si no te arriesgas, no aprenderás nada en absoluto.